Continuamos con la unidad 7, los siguientes apartados. En este caso empezaremos con las válvulas de control de presión. Terminamos el día anterior con la de control de caudal y vamos a pasar ahora a las válvulas que de algún modo utilizan la presión como parámetro para realizar algún tipo de control. Y bueno, tienen distintas funciones, por ejemplo, limitar la presión, como la válvula limitadora, regular la presión. Son básicamente las dos funciones que tienen las válvulas de control de presión. Limitarla o regularla de alguna manera con alguna finalidad. Y básicamente su funcionamiento es muy simple. Se trata de la presión, que la presión origina una fuerza. Bueno, pues se trata de establecer determinado equilibrio entre una presión y una fuerza que es originada por un resorte o un muelle que normalmente es regulable. Y en base a eso tenemos fundamentalmente tres tipos. Las dos primeras son las más inmediatas, la válvula reguladora de presión o reductora de presión. Entraremos ya a especificar qué matices tiene con respecto de la otra que de algún modo ya conocemos, que es la válvula limitadora de presión o válvula de seguridad, que se incluye en las unidades de alimentación de presión hidráulica. Y por último, tenemos otra válvula que tiene una función muy específica, que es la válvula de secuencia, de alimentar a partir de un punto de presión, de alimentar dos circuitos, dos salidas de algún modo. En función de que haya una presión u otra, pues tendremos que saldrá la presión por un circuito o saldrá por los dos. Lo describiremos de manera más detallada y empezaremos por las válvulas reguladoras de presión. En este caso, reguladoras o reductoras de presión, porque esa es un poco la finalidad de la válvula reguladora de presión, de algún modo reducir la presión en un circuito para evitar que sobrepase determinados valores. Aquí tenéis la composición física de algún modo de esta válvula reguladora de presión. Vemos que tiene una entrada de presión y una salida. Tiene su entrada y salida que normalmente está abierta, en estado de reposo está abierta. En función de la presión que hay a la salida, veis esta vía de alimentación por aquí, en función de la presión que hay a la salida, si esta es muy alta, hace fuerza sobre este émbolo y si es muy alta, vence a este resorte, con lo cual la vía de presión queda tapada. Veis en esta segunda imagen la válvula actuando. ¿Por qué? Porque aquí la presión es muy alta, entonces vence a este resorte y veis que de algún modo la vía de presión queda tapada en parte o totalmente, con lo cual aquí esa presión se reduce y entonces se vuelve a restablecer el equilibrio. De algún modo este émbolo queda en una posición de equilibrio tal que la presión aquí en este punto es constante y ajustada al valor que yo he tasado con este muelle resorte. ¿De acuerdo? No es que lo tape totalmente o lo destape, simplemente queda en un nivel intermedio, de manera que lo que hace es estabilizar la presión en este punto. Su símbolo veis que sería este, veis que es una válvula que tiene una entrada y una salida, que es normalmente abierta, que normalmente está abierta, y en la salida se toma esa señal de pilotaje para compararla con la señal del resorte. Resorte regulable. Entonces, si es muy alta la presión que hay en la salida, entonces esta vía que está abierta normalmente se cierra un poquito para hacer que esa presión a la salida baje. Aquí veis que puede incluir o no incluir la válvula reguladora de presión, la línea de drenaje al tanque, para que el aceite contenido en este émbolo pues pueda drenar si realmente solamente esté ejerciendo fuerza del muelle y no una cámara aquí cerrada que sería imposible de algún modo o añadiría fuerza a ese resorte. Bien, aquí viene está descrito textualmente la explicación del funcionamiento, que actúan por la presión de salida. Efectivamente se toma la señal de la presión de salida para compararla con la fuerza. Y también existe la posibilidad de utilizar válvulas de reducción de presión directa, como la que tenemos aquí, o pilotadas con otra línea de pilotaje que ayuda a que pase más o menos presión. La válvula limitadora de presión, que ya conocemos, o válvula de seguridad, tienen una entrada y una salida, básicamente, también en este caso, y son normalmente cerradas, ¿veis? Están normalmente cerradas, y en este caso son las dos diferencias con respecto a la reductora de presión. Las reductoras de presión son normalmente abiertas, estas son normalmente cerradas. La reductora de presión
toman la presión de pilotaje de comparación con la fuerza del muelle de la salida, y esta la toma de la entrada. Es aquí un poco el símbolo, y efectivamente aquí la presión de entrada y no la de salida es la que se enfrenta al muelle resorte. Si la presión de la entrada es muy alta, entonces deja pasar. En este caso, para la utilidad fundamental de la limitadora de presión es llevar la presión, el fluido de aceite al tanque si la presión es muy alta en la entrada. ¿De acuerdo? Por tanto, esa es básicamente la diferencia. ¿En qué se parece? Pues se parecen en que normalmente hay dos fuerzas, la presión y el muelle, dos fuerzas actuando. En la limitadora de presión se controla la presión de entrada y en la reductora de presión se controla la presión de salida. En la limitadora de presión la válvula está normalmente cerrada y en la reductora de presión está normalmente abierta. O sea que son dos válvulas semejantes o análogas, pero totalmente contrarios en cuanto a su acción y actuación. Me acuerdo que bien explicado un poco el sentido del funcionamiento. Si la fuerza de presión de entrada es superior a la fuerza del muelle, entonces esta empieza a abrir y parte del fluido fluye. En este caso, si actúa como válvula de seguridad, fluirá hasta el depósito. Y por último tenemos la válvula de secuencia. La válvula de secuencia básicamente son unas válvulas de mando por presión, por decirlo de algún modo. Aquí tenéis un poco el dibujo de lo que sería la válvula de secuencia. Tiene una entrada y tiene dos salidas, al circuito primario y al circuito secundario. Lo veis aquí, ¿vale? Entonces, es una válvula que de cara al circuito secundario es normalmente cerrada. El símbolo es este, y debo deciros que no es un símbolo muy indicativo del funcionamiento, porque realmente aquí tenemos una válvula que tiene una entrada y una salida, y en realidad tiene una entrada y dos salidas. Entonces, bueno, tiene la acción implícita, aunque no se le ve aquí bien, la acción implícita de una válvula antirretorno, de manera que del tanque podía pasar directamente del circuito secundario. Al retornaría libremente a la presión. Cuando no hay presión, dejaría pasar. Pero en cualquier caso, lo que no está representado bien en su símbolo es la salida al circuito primario. Veis que es una válvula normalmente cerrada, pero normalmente cerrada con respecto al circuito secundario. Veis que aquí en la posición de reposo está cerrada con respecto al circuito secundario, no con respecto al circuito primario. Entonces, ¿aquí dónde estaría el circuito primario? El circuito primario en el símbolo realmente no está representado. El circuito primario sería la misma línea de presión. Digamos que si yo tuviera que representar este símbolo, lo representaría de manera que sacaría otra línea aquí y la pondría aquí. ¿De acuerdo? Esta sería mi manera alternativa de presentar este símbolo, porque realmente es lo que tenemos, una línea de presión que está abierta completamente, normalmente al circuito primario. ¿Y cómo actúa? Pues cuando hay una presión alta en la entrada, que es la que de algún modo se compara con la del muelle resorte. Veis que tomo aquí este tubito de aquí, muestra de la presión de entrada para compararla con la muelle de resorte. Entonces el émbolo este se mueve. ¿Se mueve de qué forma? Pues se mueve de forma que no tapa la presión al circuito primario, siempre pasará línea al circuito primario, pero lo que sí que hace es abrir la línea de presión al circuito secundario. ¿De acuerdo? Es decir, siempre pasa la presión de la entrada al circuito primario. Y cuando la presión que hay en la entrada supera cierto valor, pues yo que sé por qué, porque el circuito primario esté actuando sobre un cilindro, una válvula que ya ha llegado al final de su recorrido y entonces la presión sigue aumentando. Entonces cuando esa presión aumenta por aquí, mueve el émbolo y la presión pasa ya al circuito secundario. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo que este es el símbolo, sabiendo las limitaciones que ya os he indicado del símbolo, que no está representado bien el circuito secundario, lo veremos cómo, ahí está el funcionamiento, ¿no? Veremos cómo actúa sobre un ejemplo como el que veis aquí. Veis aquí ya sí que teníamos la salida del circuito primario, que sería esta. ¿Vale? Pues, ¿cómo funciona esto? Funciona que, por ejemplo, si tenemos aquí una válvula 4/2, al accionar esta válvula, la presión va a salir por esta vía y pasará libremente al cilindro de doble efecto. El cilindro de doble efecto se moverá. Mientras que se esté moviendo el cilindro de doble efecto, aquí habrá una presión relativamente no muy alta, pero cuando al final el cilindro de doble efecto llegue al final de su recorrido, aumentará la presión, porque ya no puede moverse más, aumentará la presión en esta tubería. Esa presión hará que la válvula de secuencia alimente ya al circuito secundario. Entonces ese es ese momento cuando el cilindro de simple efecto empezará a moverse.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un circuito que al accionar primero se extiende el cilindro de doble efecto y después, cuando ya ha terminado de salir el cilindro de doble efecto, es cuando el cilindro de simple efecto empieza a extenderse. Por eso se la denomina también válvula de secuencia, porque hay una especie de secuencia de que primero hay presión en el circuito primario y cuando ya el circuito primario ha cumplido su función, que lo que se supone que empezará a aumentar la presión en el circuito primario, pues entonces ya dará presión al circuito secundario para tener salida al circuito secundario. Entonces, por eso se la denomina válvula de secuencia. Y con esto, digamos, tendríamos las tres válvulas que se utilizan en hidráulica que tienen que ver con la presión. La válvula reguladora de presión o reductora de presión, que compara presión de salida con presión del muelle y es normalmente abierta. La válvula limitadora de presión, que compara presión de entrada con muelle y es normalmente cerrada. Y la válvula limitadora de secuencia, que como la limitadora de presión compara la presión de entrada con la del muelle y es también normalmente cerrada, pero en este caso da salida también a un circuito primario. ¿De acuerdo? Sería un poco esta la función de la válvula de secuencia. Repito, la válvula de secuencia tiene una entrada y dos salidas. La salida al circuito secundario está normalmente cerrada, la salida al circuito primario está siempre normalmente abierta y se compara, o la presión comparada, la compresión controlada es la presión de entrada, al circuito de entrada, que si es suficientemente alta, lo que hace es abrir la línea de presión al circuito secundario. Acumuladores. Bien, los acumuladores son componentes frecuentes en sistemas neumáticos. De hecho, no hay una unidad de alimentación neumática sin un acumulador. Sin embargo, son muy raros o son poco utilizados en hidráulica. No obstante, sí que los hay. ¿Por qué son poco utilizados en hidráulica? Pues precisamente porque el fluido hidráulico es nada o poco compresible. Por lo tanto, es difícil acumular esa presión. La presión de un fluido hidráulico. Yo puedo meter presión en un recipiente cerrado, meter aceite en un recipiente cerrado y cuando se llena ese recipiente cerrado ya no puedo meter más aceite. A medida que bombeo más aceite, pues sí, aumenta la presión dentro del recipiente, pero cuando dejo de bombear, esa presión dentro del recipiente deja de existir. No existe esa presión porque no se ha acumulado, no se ha comprimido ese aceite. Al no comprimirse ese aceite, no cabe más aceite del que realmente puede caber. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Si queremos, en algún caso específico, muy específico realmente, utilizar acumuladores de presión. Pues hacerlo de manera indirecta. Lo que hacemos es, con ayuda del aceite, por ejemplo, mediante un muelle o un resorte. Se puede comprimir directamente un gas o se puede comprimir elevando un contrapeso. Cuanto más grande sea el contrapeso, será el contrapeso el que proporcione la presión. ¿De acuerdo? Entonces, se trata de, mediante el aceite, acumular la fuerza de algún otro componente que sí que es acumulable, como en este caso un muelle, un gas o un contrapeso actuando contra la gravedad. El más utilizado es el de comprimir un gas normalmente. Entonces nos referiremos a este. Entonces de los tres, pues el que utiliza para comprimir un gas lo que posee es una cámara en la que se carga un gas y entonces se acumula en la presión. Así tenemos acumuladores de superficie libre, acumuladores de membrana o vejiga y acumuladores de pistón. Aquí tenemos un poco esta imagen, lo que serían los tres. Veis que el acumulador de superficie libre lo que hace es meter el fluido en el acumulador de manera que no entre aire. Sí que el acumulador contiene aire, pero a medida que va entrando el fluido, el aire que va quedando en el acumulador, el espacio más bien para el aire que va quedando en el acumulador, se va reduciendo. El aire es el mismo, pero si yo voy reduciendo cada vez más el espacio que hay aquí, pues resulta que este aire se está comprimiendo. Entonces la presión acumulada de este aire es la que me puede ayudar a acumular después, efectivamente, a acumular la presión para luego ejercer y devolvérsela al fluido. Los acumuladores de membrana, pues son muy parecidos a los de aire, lo que pasa es que en este caso hay una separación física entre lo que sería el líquido y el gas, ¿de acuerdo? Pero es exactamente el mismo principio. Es un recipiente que tiene una cantidad de aire
y a medida que metemos más líquido, esa cantidad de aire pues se va comprimiendo porque el espacio va siendo cada vez menor. A medida que el espacio va siendo cada vez menor, pues la presión que va a haber en ese espacio va a aumentar. Y por tanto, de esa forma podemos acumular presión. Este es la típica hidrosfera que se utiliza no en oleohidráulica, pero sí en las bombas de elevación de agua. Las bombas de elevación de agua pues suelen tener esa particularidad, tienen un sistema que acumula la presión para que no esté constantemente funcionando cada vez que abrimos el grifo, ¿de acuerdo? Este sería la típica hidrosfera. Y por último, pues tenemos el acumulador de pistón, que en este caso, en lugar de tener una membrana elástica, de goma o lo que sea, como separación entre el gas y el líquido, lo que tiene es una barra sólida que actúa a modo de pistón. Pero el principio sí es el mismo que los anteriores. El líquido entra en el depósito reduce el volumen del gas, que puede ser el aire o incluso otro tipo de gas, como por ejemplo el nitrógeno. Entonces, a medida que se reduce el volumen, la presión dentro de la cámara aumenta y es donde se acumula la presión. ¿De acuerdo? Veis que los tres acumuladores actúan bajo el mismo principio, un volumen lleno de aire que se va reduciendo de alguna manera y esa reducción de volumen es la que provoca la acumulación de presión. Pasamos a ver en este apartado la representación de los esquemas de los circuitos hidráulicos. Y es muy parecida, es prácticamente idéntica, con determinados matices a la de los circuitos neumáticos. Ya os dije cuál es la diferencia importante, fundamental, el tema de los retornos. En la neumática el retorno prácticamente no existe, es una vía abierta porque el aire pues se devuelve al aire. Y por lo tanto hablábamos de la vía de escape. No requiere una canalización ese escape para llevarlo a ningún sitio. Como mucho en algunas válvulas, en algunos momentos, se pone un componente que se denomina silenciador para evitar el ruido que produce el aire al salir a presión. Por tanto, en neumática no existe una canalización del retorno. Sin embargo, en el circuito hidráulico sí, porque claro, el aceite no se puede soltar al aire. Entonces, el aceite lo que hace es retornar al tanque y es por eso por lo que tiene esa diferencia funcional fundamental. Necesita una tubería, una canalización exactamente igual que la de presión, la que lleva la presión, para hacer que el aceite retorne al tanque y por lo tanto se establezca un circuito cerrado. Y esa es la principal diferencia, aparte de luego el aspecto físico, porque claro, el hecho de trabajar con grandes presiones y el hecho de trabajar con un líquido, pues hace que el nivel de estanqueidad, por ejemplo, de estas canalizaciones, pues deba de ser mayor para que no haya fugas y el aceite no se salga, lo cual no es tan grave que se salga el aire de una tubería neumática a que se salga el aceite. Y por otra parte, efectivamente, al tener mayor presión, pues los cierres de las conexiones hidráulicas han de ser más potentes, más robustos para soportar las grandes presiones que se emplean en los circuitos hidráulicos. En cuanto a la simbología, básicamente son las mismas normas. Tenemos la norma DIN 24300, la ISO 12119, la FETOP, que es una de las más populares, la UNE, todas están unificadas y básicamente todas utilizan los mismos símbolos. Símbolos que veremos que tienen sus matices en los circuitos. En cualquier caso, en este apartado vemos las técnicas de montaje, cómo se conectan las tuberías rígidas. Bueno, pues hay diferentes técnicas de metiendo de las situaciones, o bien por soldadura, o mediante racores, o con anillos de penetración, con anillos a topes, abocarrado, distintas técnicas de conexión. Los racores tienen que estar concebidos y montados de tal forma que se pueda desmontar y volver a montar rápidamente. Esa es la utilidad fundamental de los racores, que puedan montarse y desmontarse, porque si lo hacemos con soldadura realmente esa parte ya no se puede desmontar. Tienen que tener la suficiente resistencia a la presión, ¿de acuerdo? No tienen que producir pérdidas, tienen que tener bastante estanqueidad, utilizando juntas adecuadas. También, en este caso, como el aceite es más corrosivo que en este caso el aire, pues también tienen que tener una cierta protección mayor
ante la corrosión. En instalaciones de tuberías flexibles, las cuestiones a tener en cuenta son que la longitud tiene que ser suficiente para el movimiento. Hay que tener en cuenta que al hacer una conexión flexible tenemos que tener en cuenta que esa se utiliza porque una máquina tiene que moverse. Entonces, ese movimiento, esa longitud de movimiento, tenemos que tenerla en cuenta a la hora de elegir la longitud de esa tubería. No se tienen que torsionar. Las curvas en las tuberías han de ser lo suficientemente amplias. Aquí especifica de 6 a 8 veces el diámetro de la propia tubería para que no haya una reducción de sección. Hay que tener en cuenta que una tubería elástica, cuando tiene presión, se hincha, se ensancha y ese ensanchamiento provoca una pérdida de longitud. Por tanto, esa pérdida de longitud también hay que tenerla en cuenta a la hora de trabajar, que no es solamente el movimiento de la máquina o el desplazamiento de la máquina, sino que la presión tiene una pérdida de longitud muy poca, porque realmente un 4% de pérdida es mínima, pero aún así hay que tenerlo en cuenta. Esto va en función de lo que hemos dicho antes, que han de evitarse las curvas muy cerradas. La concavidad formada por el tubo tiene que quedar hacia arriba para evitar que la acumulación de suciedad en la propia tubería. Intentar alejar las tuberías de las partes calientes, evitar rozamientos, evitar las vibraciones, en fin, los golpes de ariete, problemas de no apretar los terminales de los tubos, hay que tener mucho cuidado. En fin, y normalmente ya hemos dicho que el torsionado hay que evitar que el tubo quede retorcido. Entonces, al apretar los terminales, tenemos que tener en cuenta esto, que el apriete de esos terminales debe evitar que el tubo, a la hora de roscarlo, pues quede retorcido. Por lo tanto, han de ponerse con esa precaución. Veamos ya, sin más, algunos circuitos hidráulicos, que son los que emplearemos en la primera actividad, la 7.1, algunos de ellos. Y vamos a ver, empezar por el mando de un cilindro de simple efecto con una válvula de accionamiento manual. Veis que es muy parecido al mando, idéntico prácticamente, de un cilindro de simple efecto neumático, por tanto requiere muy poquita explicación. Al accionar la válvula, el aceite pasa a la cámara posterior y el cilindro se extiende, y al desactivar la válvula, el aceite de la cámara posterior vuelve hacia el tanque. Lo vemos aquí. Para doble efecto, bueno, para doble efecto necesitamos al menos una válvula de 4 vías. Ya digo que en hidráulica no se emplea la válvula de 5 vías porque la válvula de 5 vías requeriría, y aquí lo vemos, 2 conexiones de tubería al tanque, lo cual sería un gasto inadmisible o absurdo de alguna manera. Entonces se utilizan siempre válvulas de 4 vías. En este caso utilizamos una válvula de 4 vías y 2 posiciones, con lo cual el cilindro llegará siempre al final de su recorrido hacia afuera o hacia adentro. Es como al accionar la válvula, la presión pasa a la cámara posterior y el cilindro se extiende, y en la cámara anterior lleva el aceite al tanque, y aquí en posición de reposo pasa la presión en la cámara anterior y el aceite regresa a partir de la cámara posterior al tanque. Vamos a ver aquí el mando de cilindro de doble efecto con válvulas 4/3. Es un mando que se utiliza mucho en hidráulica. ¿Por qué? Porque es muy frecuente hacer que los cilindros, por una causa u otra, queden a mitad de su recorrido. ¿De acuerdo? Es importante tener esto en cuenta, que mientras que en neumática prácticamente no se utiliza esa posibilidad debido a la comprensibilidad del gas, en este caso en hidráulica, pues sí, como es el fluido hidráulico es incompresible, pues el cilindro se puede quedar a mitad de su recorrido, aun cuando tenga carga. Así pues, tenemos aquí válvulas de accionamiento de 4/3. Las tres posibilidades tienen, por supuesto, son válvulas de 4 vías porque son cilindros de doble efecto, tienen 2 entradas, presión tanque, y 2 salidas, cámara posterior y cámara anterior. Entonces, en las posiciones de los extremos, nada que decir. Si está en la posición de la derecha, el cilindro sale, porque sale la presión por la vía A y retorna por B. Si está en la posición de la izquierda, el cilindro entra. Y si está en la posición central, en las tres, el cilindro se queda en la posición en la que se encuentra. Entonces, ¿qué diferencia hay en cada una de estos 3 montajes?
Pues la diferencia fundamental está en eso, precisamente en la posición de reposo. ¿Qué ocurre cuando hemos parado el cilindro en una posición y lo dejamos en esa posición? Aquí observamos matices que ya de algún modo vimos cuando os expliqué las válvulas de tres posiciones. La válvula de tres posiciones de centro cerrado, lo tenemos aquí. Veis que tanto la presión como el tanque, como la salida B están cerrados. Entonces, por un lado tenemos que la bomba tiene la vía de presión cerrada, por lo tanto va a estar trabajando a alta presión porque la bomba va a seguir siempre bombeando. Ya hemos visto, os he explicado en su momento que en un sistema de alimentación hidráulica la bomba siempre funciona, no hay un mecanismo que lo pare, siempre está funcionando. Entonces, para evitar que el continuo funcionamiento de la bomba reviente las tuberías, pues es por lo que existe la válvula de seguridad o limitadora de presión. Entonces la válvula va a estar trabajando a alta presión, la presión que esté tasada con la válvula de seguridad. Entonces, de algún modo, decimos que con la válvula con el centro cerrado, o al menos con donde esté la presión cerrada, como esté en el primero y en el último, ocurre que la bomba trabaja a alta presión. Y por otra parte, por la parte de las salidas, por la parte de la utilización, observamos que las dos salidas también están cerradas. Esto quiere decir que el cilindro, de algún modo, en la posición en la que se encuentra, ahí se va a quedar, aun cuando haya fuerza en un sentido u en otro, como el fluido ya hemos dicho que es prácticamente incompresible, por mucha fuerza que hagamos hacia un lado o hacia otro, el cilindro no se va a poder mover, no va a ir combinación posible. ¿De acuerdo? Algo que sucede también en el segundo circuito. Veis que aquí también están los dos cerrados, entonces estos sistemas son adecuados para cilindros que han de soportar cargas en las posiciones intermedias. Han de soportar fuerzas para que esa fuerza no la venza. ¿Vale? La diferencia entre el primero y el segundo es que aquí veis que el cilindro lleva la presión al tanque en posición de cerrado, con lo cual ya no trabaja, la bomba lleva la presión al tanque en posición de reposo, con lo cual veis que la bomba ya no trabaja a alta presión, puesto que no libera la presión a través de la válvula de seguridad, sino que la libera de manera libre a través de la salida del tanque. Por tanto, digamos que aquí sería un circuito que el cilindro sostiene la fuerza como aquí, pero aquí la bomba trabaja a alta presión y aquí la bomba trabaja a baja presión. Y por último, en el último circuito tenemos que la bomba trabaja a alta presión, pero en este caso el cilindro en posición central no está preparado para soportar fuerzas en un sentido o en otro, porque de algún modo el aceite se recombinaría y además llevaría el aceite al tanque. Por lo tanto, este circuito serviría para movimientos de cilindro, pero sin soportar fuerza. Y la bomba trabaja a alta presión. Entonces, ¿cuál elegiríamos? Pues va a depender de determinados factores. Por ejemplo, podríamos pensar que en aquellos casos en los que el cilindro vaya a soportar fuerza, es mejor este que este, porque aquí la bomba trabaja a baja presión, el cilindro va a soportar fuerza, pero trabaja a baja presión, con lo cual la pérdida de energía es inferior que esta, porque cuando la bomba trabaja a alta presión, que duda cabe, el motor absorbe más energía y demás. Pero tiene un inconveniente con respecto de este, y es que ya lo dijimos cuando describimos este tipo de válvula, que si en un momento dado se requiere un pico de fuerza, un pico de presión rápida en el accionamiento posterior del cilindro, pues este sistema ya tiene esa fuerza aquí preparada, es más rápido el accionamiento. Sin embargo, aquí, pues la bomba que está trabajando a baja presión requiere un cierto tiempo para llegar a la presión de trabajo suficiente para poder seguir moviendo el cilindro en uno o en otro sentido. Es decir, la ventaja de esta es la ganancia de energía, la no pérdida de energía, pero el inconveniente es que es más lento a la hora de aplicar una respuesta de presión. Bueno, y con esto, por hoy, con esto lo vamos a terminar, porque es suficiente para realizar la práctica que quiero plantearos, que sería la práctica 7.1, que describiré a continuación. La práctica que vamos a plantear es la práctica 7.1, que en este caso son 4 circuitos hidráulicos básicos, muy sencillitos. Además vais a tardar muy poquito en hacerlos. Y serían estos 4 que planteo aquí. Son 4 de los circuitos que hemos visto en la unidad de trabajo. 2, los más elementales que podemos dar, son circuitos todos de mando directo, es decir, accionamiento manual.
una válvula 3/2, en este caso para accionar un cilindro de simple efecto, que al igual que los circuitos neumáticos son las que se utilizan para este tipo de cilindros con una sola salida. Vemos aquí la unidad de alimentación, donde tenemos todos los componentes, sería el motor eléctrico, la bomba, el tanque, la válvula de seguridad y el manómetro, la válvula 3/2 y el cilindro de simple efecto. Aquí veríamos el mando de un cilindro de doble efecto con una válvula 4/2, también muy parecido al circuito análogo neumático. Lo que pasa es que en el circuito neumático ya he dicho que utilizamos válvulas 5/2 y aquí utilizamos 4/2, pero en cualquier caso veis que en esta posición de reposo pues el cilindro está retraído porque la presión está en la cámara anterior. Y cuando accionamos esta válvula monoestable, vemos que la presión pasaría a la cámara posterior, el cilindro saldría y retornaría el aceite al tanque a través de la cámara anterior. Nuevamente vemos aquí la unidad de alimentación. Y los dos últimos montajes, bueno, pues son para que veáis un poco cómo se comporta un sistema cuando tenemos el mando de un cilindro con una válvula 3/2 de 3 posiciones. En este caso vais a poder observar que el cilindro se puede parar en cualquier punto, en cualquier momento de la salida o en la entrada. Y lo que sí que veis que he puesto aquí manómetros en la cámara posterior, en la cámara anterior, y quiero que cuando vayáis a hacer la memoria de esto, que bueno, que aquí sí que va a haber un apartado de ensayo, porque bueno, estos circuitos los tendríamos que probar en el aula, y en el aula veríamos un poco la presión en cada una de las cámaras, la presión en la bomba, y veríamos cómo se comportan estos circuitos. Como no lo vamos a poder hacer en el aula, pues entonces yo lo que os propongo es que con el simulador, con FluidSim, montéis el esquema, el circuito, y observemos y nos quedemos con estos datos para luego ponerlos en la memoria. Cuando hacemos la prueba, bueno, pues ya sabéis, accionamos la válvula por la izquierda, en este caso, bueno, accionaríamos la válvula por la derecha, el cilindro, veríamos que el cilindro sale, observaríamos que podríamos pararlo en cualquier momento. Vemos que la presión, mientras que el cilindro está saliendo, la cámara posterior y la cámara anterior es de tantos bares, lo que me marque, ahora lo veremos. Cuando paramos aquí observamos la presión en una cámara y en otra. En fin, vamos explicando en el funcionamiento como si realmente lo estuviéramos probando en el aula y en el circuito real. Aquí lo único que lo hacemos todo de manera virtual, pero aún así quiero que en el apartado ese de pruebas y ensayos, en este caso, en esta práctica, sí que me lo incluyáis, porque es relevante que me expliquéis los pasos que dais para hacer la prueba. Pulsar en un sitio, pulsar en otro, observar los manómetros, etcétera. Entonces esto en la memoria correspondiente, pues sí que habría que hacer la memoria, pues explicando el funcionamiento de los circuitos, los materiales, los esquemas propiamente dicho, en fin, como una memoria, si hubiéramos hecho la práctica realmente. Y la parte de ensayos, pues así indica, sobre todo en estos dos últimos circuitos, los pasos que damos para probarlo. Para que el cilindro salga tenemos que pulsar por la derecha, para que el cilindro entre tenemos que pulsar por la izquierda, tenemos que observar qué pasa en la presión de los manómetros cuando está avanzando o retrocediendo, y sobre todo cuando está en la posición central, en uno y en otro. Veis que aquí la diferencia entre este y este es la posición central de la válvula. Aquí sería una válvula en tándem, es decir, la presión descarga a tanque, y aquí una válvula de centro flotante, en el cual la presión estaría tapada, la vía de presión estaría tapada, y las vías de utilización A y B estarían interconectadas a tanque. ¿Vale? Esto ya un poco lo hemos explicado en las diapositivas, y así es como me tenéis que contar un poco cuando hagáis la correspondiente memoria. Bueno, vamos a ver algunas particularidades a la hora de hacer estos ejercicios. Por ejemplo, estos son circuitos hidráulicos, por lo tanto no hay que hacerlos con el de neumática, con el FluidSim neumática, sino con el FluidSim hidráulica. Si lo habéis instalado en el disco duro, vais a observar que en el directorio de programas, archivos de programas x86, voy a abrir una ventana aparte, es donde tenemos el programa de hidráulica y neumática, dentro concretamente del directorio Didactic. Y observad que hay dos. Hasta ahora hemos usado el FLSIM-P de neumática, y lo que tenemos que usar ahora es el FLSIM H4 de hidráulica. La H de hidráulica y la P de neumática.
Entonces el ejecutable de la hidráulica estaría en el directorio de esta carpeta, concretamente en el directorio bin. Y dentro del directorio bin tenemos que buscar el fichero este, ¿veis? flsimh.exe, que yo lo he puesto, o se instala quizás así de manera, no me acuerdo, de manera por defecto como ejecutable siempre por el usuario administrador. Esto en cualquier caso, dentro de la pestaña compatibilidad, podemos cambiar la configuración y ponerlo que este programa se ejecute siempre como administrador, que es importante. Entonces, para entrar en el programa, haríamos doble clic y entraríamos en el FluidSync H, ¿de acuerdo? Veis aquí el H es el de hidráulica. Es importante porque un circuito hidráulico no se puede abrir con el de neumática y el circuito neumático no se puede abrir con el de hidráulica. De algún modo, bueno, aquí tenéis la confirmación de que es el hidráulica, ¿vale? Versión 4.2, ¿no? Hidráulica. Pero otra cosa también importante a la hora de manejar un programa u otro es que si yo tengo ya un circuito hecho de hidráulica, como por ejemplo tengo yo aquí todos los circuitos de la práctica, por ejemplo lo primero, mando directo bueno estable de un cilindro simple efecto. Si yo hago aquí doble clic, voy a tener un error, que es este, ¿veis? Pone formato de archivo desconocido. ¿Por qué? Porque realmente como yo he hecho hasta ahora ejercicios todos de neumática, pues el programa por defecto para abrir este tipo de programas era el programa de neumática. ¿Veis? Se quiere abrir el programa de neumática y va a abrir un archivo que yo he creado con el de hidráulica. ¿De acuerdo? Esto es importante porque a lo mejor os ponéis a trabajar y abrís el de neumática y resulta que hacéis todos con neumática y no encontráis determinados símbolos o no funcionan de la manera que pretendemos. Entonces, esta es una de las primeras consideraciones que hay que hacer. Y para ello, una vez que tenéis un archivo para que al hacer doble clic se abra por defecto, bueno, esto ya sabéis que ocurre con todos los programas, tenemos que asociar este tipo de archivos con extensión CT, que eso sí, la extensión CT es la misma para unos programas que para el programa neumático, para el programa hidráulico, y tenemos que cambiarlo. ¿Cómo cambiaríamos la apertura por defecto de este tipo de programas? Pues lo voy a hacer. Daríamos botón derecho y en lugar de dar abrir directamente, pondríamos abrir con. Y elegir otra aplicación. Dentro de elegir otra aplicación, señalo, es muy importante esto para que siempre a partir de ahora esta aplicación se abra con el programa que yo elige. Y los programas que yo tengo aquí son los dos, estos son de neumática. Entonces yo tengo que buscar el de hidráulica. ¿Que cómo lo sé? Bueno, lo sé porque hasta ahora solo he utilizado el de neumática para abrir. Entonces tengo que irme y asegurarme que elijo el de hidráulica. Para ello voy a buscar otra aplicación en el equipo y dentro de la aplicación que me abre el archivo de programa por defecto, yo voy a archivos de programa 86 porque sé que es ahí donde tengo los programas de FluidSync. Y veis, me voy a elegir el programa de hidráulica, que está en el directorio bin, y ahora aquí ya sí, elijo flsimh.exe y doy aquí abrir. Y el fichero no solamente se me abre, ¿vale? Sino que además, ya cada vez que yo, está aquí abierto, cada vez que yo quiera abrir un programa de estos, un archivo de estos con doble clic, pues ya no hace falta volver a hacerlo. Es decir, yo ahora mismo ya hago cualquier otro de ellos, hago doble clic y ya no me da el error. Ya me lo abre directamente con el programa FluidSync hidráulica. ¿Qué problema es este? Porque si luego yo quiero abrir uno de neumática, pues efectivamente voy a tener un problema, porque yo aquí ahora voy a abrir uno de neumática y como he elegido el de hidráulica, pues va a resultar que me va a dar el error ahora. A decir, sí, quiero abrirlo con el H, pero como este es de neumática, me va a dar archivo desconocido. Entonces, es uno de los problemas que tiene FluidSync, que no, que son dos programas por separado, por uno está el de hidráulica, por otro está el de neumática, y el de hidráulica solo sirve para abrir archivos de hidráulica y el de neumática solo sirve para abrir archivos de neumática. Bien, pues una vez visto esto, que es una especie de preámbulo de cómo utilizar el programa de hidráulica, pues vamos a ver un poco los circuitos en sí. Yo los tengo ya hechos. Abro el primero. Ya lo teníamos aquí. Ese es el de hidráulica, aquí lo tenemos. Y una de las cuestiones que también hay que considerar, que no lo considera FluidSync por defecto, es la presión a la que trabaja
el sistema. La presión a la que trabaja el sistema, la presión hidráulica, veis que aquí pone 59,99. Se reduce. Realmente las presiones hidráulicas son mayores. Entonces nosotros para todos los circuitos vamos a poner que nuestra bomba, y así lo construiremos y lo almacenaremos, trabaje no a 60 bares sino a 120 bares. ¿De acuerdo? Por aquí de 1,400 ponemos 120. A caudal le ponemos 40 litros. 40 litros por minuto, que es la presión a la que trabajan habitualmente los sistemas hidráulicos. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya sí, cuando yo doy presión, vemos que hay una presión de 120, que es la presión a la que está tasada. ¿Vale? Simplemente damos. Y luego ya si queremos ver el funcionamiento más despacio, más deprisa, ya sabéis que en opciones, dentro de simulación, podemos elegir una velocidad de ralentización mayor, por ejemplo 1.10, 1.15, 1.20, ya depende de lo que vosotros queráis o lo que queráis observar, si os da tiempo a observarlo o no. ¿Lo vemos? Bien, vemos entonces que el circuito en cuestión sería este y no consiste más que en ponerlo y probarlo. Este conjunto de componentes no hay que sacarlo de manera aislada porque realmente tenemos la alimentación, tenemos en esta parte y tenemos todo el sistema que tenéis aquí, ¿veis? Podríamos configurar y sacarlo todo, la bomba, el motor, pero lo más cómodo es sacar este sistema que es el grupo motriz, ¿veis? Es este, ¿de acuerdo? Entonces simplemente es así, tenemos aquí la presión, el tanque, y hacer el circuito es tan sencillo como hacer los circuitos neumáticos. Las válvulas también son configurables del mismo modo, donde podemos poner el muelle, el afinamiento, las configuraciones de cada una de las posiciones, en fin, todo esto lo podemos configurar de la misma manera que los circuitos neumáticos. Por lo tanto, yo creo que no vais a tener ningún problema a la hora de hacer estos montajes. Hacemos este circuito y lo incluimos como práctica en nuestra memoria. Voy a pasar a ver el segundo circuito, también sería lo mismo. ¿Veis? En este caso, yo como lo tengo abierto ya, como lo tengo hecho, pues si lo tendría más que abrirlo, vosotros tendréis que hacerlo, circuito de doble efecto. Lo tenéis aquí, pues también. Ya digo, aquí la presión y las características de la bomba, hay que cambiarlo a una presión de 120 bares y 40 litros. Esto me lo tenéis que hacer. Vemos aquí, 120 y 40 litros por minuto. Son valores habituales en este tipo de bombas. Y lo probaríamos también. En estado de reposo está a 120. A medida que avanzamos baja la presión. Hay que decir que no baja mucho. En el sistema real bajaría más realmente. ¿Vale? Porque sería así. Aquí no sé por qué, según está funcionando, baja solamente de 120 a 119 bares. Pero bueno, eso sí, tomamos nota más o menos de la presión a la que está trabajando, que es importante también de cara a ponerlo en la memoria. Y vamos a ver los dos últimos montajes, que son los que tienen un poquito más de variabilidad y criterio de observación. El primero, en el cual la bomba, las salidas están cerradas, pero la presión va a tanque. Se supone que aquí trabajaría la bomba a baja presión. Vemos que como está puesto en la práctica, hemos puesto un manómetro tanto en la cámara posterior como en la cámara anterior para observar el funcionamiento cuando está parado. Realmente esta presión en la realidad sería menor, bajaría pues a unos 100 bares o 80 bares porque estaría trabajando a baja presión, ya que la bomba libera aquí al tanque. Yo no sé por qué aquí en reposo la presión que la tiene aquí no hace que, o no simula que vaya realmente al tanque, con lo cual trabajaría a mucha menos presión. Entonces, bueno, eso lo anotamos, lo consideramos y que vemos que va a ser, que no son los 120 bares, que es menos de los 120 bares, y hacemos la prueba. Si yo quiero que avance el cilindro, daríamos aquí y vemos cómo cambia la presión según va avanzando y según va retrocediendo. ¿Vale? Os cuento un poco, voy a poner más ralentizado esto para que lo podáis ver. 25 voy a poner. O sea, va a ser muy lento.
para que veamos y poder explicar un poco lo que sucede en el avance. ¿Veis en el avance? Voy a sujetar aquí. ¿Vale? A ver. En el retorno, veis como la presión en uno y otro, en una cámara y en otra son diferentes. Y aquí, que es lo congruente, porque claro, la presión, si estoy metiendo presión a esta cámara, la presión en esta cámara tiene que ser la misma que aquí. Aquí la bomba no baja a 119, sin embargo, según está avanzando, por ejemplo, que ahora mismo la presión, cuando yo de aquí va a pasar a la cámara posterior, este manómetro no marca esto, lo mismo que este. Realmente la bomba está trabajando a la presión que indica el manómetro según va avanzando, no al 119,92. ¿Veis que yo pulso aquí, ¿veis? 27, 26 y aquí pone 119, según va avanzando. Sí, cuando llega al final, ambas se ponen a 120 porque es la presión total a la que está tasada la válvula de seguridad. Y aquí, ¿veis? Tendría que bajar esto tendría que bajar más. Ya digo que no sé por qué el simulador tiene este error o yo no sé configurarlo para que aquí figure la presión real que tendríamos si estuviéramos probando este circuito en un sistema real. Entonces, vosotros tenéis que hacer la prueba, no obstante, anotar esto que os estoy diciendo y sobre todo anotar las presiones que hay en la cámara anterior y posterior, pues en el avance y en el retroceso. Ahora voy a dar el retroceso y vamos a ver la presión que hay en la cámara posterior, perdón, anterior y en la cámara posterior, según va avanzando. ¿Veis? Hay más presión en la cámara de avance. Sube hasta casi 100. ¿Veis? Bueno, ahí sube a 100. Aquí veis otra incongruencia que acabo de observar, pues es que según aquí avanza y según retrocede, la presión son 100 bares, y aquí sin embargo según avanza no llega a más de 26, lo cual no está bien, porque también sería la misma presión que en la otra, serían análogas las presiones. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso vosotros lo anotáis y lo consideraríamos, ¿no? con estas precisiones que os indico, que no resulta muy congruente. Pues eso que os digo, que en la cámara de avance, ya sea la posterior o la anterior, no sea igual la presión en el manómetro que en la válvula de seguridad, que debería de ser, según está avanzando o retrocediendo. Y otra incongruencia es que la presión en el retroceso en la cámara anterior es mayor que la presión en el avance en la cámara posterior. Aquí en el retroceso podemos ver cómo llega a 99 y sin embargo aquí en el avance llega solamente a 26, cuando la presión debería de ser la misma. Y ninguna consideración más, creo, simplemente es hacer estos 4 ejercicios y la memoria correspondiente y enviármelos, hacer las pruebas, anotar las presiones en uno y otro manómetro, sean erróneas o no, yo quiero que las anotéis para tenerlo en cuenta en la memoria y en todo caso, ya digo, señalar en la memoria, en la zona de pruebas y ensayos, las ciertas incongruencias que os he explicado en el circuito de simulación, en este sistema de simulación con respecto a lo que sería un sistema real. Y nada más, con esto terminamos por completo el vídeo de hoy.